Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro contenido de curso. Seguimos, avanza y avanza más y más en nuestro curso. Ya seguimos hoy 12 de octubre y vamos a trabajar con el tema de vectores en 2 y 3 dimensiones. Yo estoy seguro que han ustedes trabajado ya con el tema de vectores y lo han aplicado pues ya directamente y mucho a, a física. Sin embargo, pues a pesar de que son elementos muy útiles en física, no necesariamente son elementos que se usen únicamente para elementos físicos. En matemática los vectores son extremadamente útiles. Por supuesto, eh, son muy útiles para expresar fenómenos físicos, eso es indispensable. Pero la teoría matemática que envuelve a los vectores es muy útil para que nosotros podamos entender más adelante teorías físicas un poco más complejas, como cursos como electromagnetismo, cursos como mecánica de fluidos, los temas de vectores que van a ver ustedes en el curso posterior a este, que es Matemática Intermedia 2, o cálculo, en algunos lugares lo conocen como cálculo 3, son temas muy, muy importantes. Entonces, pues trabajemos hoy con nuestro tema de vectores en 2 y 3 dimensiones. Ya que estamos un poquito metidos en la idea de las 3 dimensiones, pues vamos a aprovechar y vamos a trabajar los vectores de una vez. Miren, pues nosotros hemos trabajado mucho en física con vectores, incluso pues en su nivel medio. Ustedes pues posiblemente cuando trabajaron física pues inevitablemente vieron un poquito de trigonometría y vieron vectores. Vamos a definir desde el punto de vista matemático a un vector como un segmento de recta dirigido. Desde el punto de vista así muy geométrico. ¿Estamos? ¿Qué es un vector? Es un segmento. De hecho, bueno, yo podría decir que es simplemente segmento, ¿no? Porque el segmento de recta es como redundante, porque siempre que hablamos de segmento, pues se refiere a un trozo de una recta, ¿sí? Es un segmento dirigido. Estamos para solamente, pues, segmento de recta para decir como un trozo de recta, ¿no? Pero es incorrecto. Segmento se refiere a un trozo de recta. Entonces, es decir, segmento de recta es como un trozo de recta de una recta. Creo que no tiene sentido. Bueno, ¿y cómo así dirigido? Pues supónganse que nosotros tenemos, pues, aquí nuestro sistema coordenado. Pensemos que está aquí ubicado. Estamos. Y voy a dibujar un segmento. Recuérdense, familiaricémonos con que la idea de segmento es que es un trozo de recta. Imaginemos que nosotros tenemos entonces aquí un trozo de recta, un segmento, que se ha desplazado del siguiente modo. Ha ido de este punto a este punto de por acá. Y lo estoy dirigiendo con esta flecha. Es decir, el movimiento de este vector es ir de este punto hacia este punto. ¿Estamos? A este vector generalmente los vamos a representar en negrita, generalmente, pero yo como no puedo escribir en negrita, pues les voy a colocar una barra encima. Entonces, los vectores que los representamos con letras minúsculas y una línea encima son segmentos de recta dirigido. Y matemáticamente, pues un vector en el plano, porque estoy hablando, vean, en el plano, va a ser un vector, va a ser una matriz columna o una matriz fila que me indica cuántas unidades me he desplazado de forma horizontal y de forma vertical respecto al punto de inicio hasta llegar al punto final. ¿Cómo así? Más simple, por favor. Este vector desde el punto de vista matemático, ya no geométrico, lo vamos a representar como una matriz en la que indicamos los movimientos que debo hacer para llegar desde este punto hacia este punto. ¿Estamos? Desde la cola del vector hacia la punta del vector. ¿Estamos? Esa es la cola del vector y esa es la punta del vector. Entonces, si nos damos cuenta, pues me muevo una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades de forma horizontal y una unidad y 2 unidades de forma vertical. Por lo tanto, el vector lo vamos a representar aquí como una pequeña matriz que puedo utilizar corchetes, por ejemplo, para escribir que este vector tiene 4 unidades de movimiento en dirección horizontal, 2 unidades de manera vertical. Como hay una pequeña diferencia entre vectores y matrices, ¿no? Generalmente cuando se trabaja en álgebra lineal, pues se trabaja simplemente los vectores así, como una matriz fila, como una matriz renglón.
Sin embargo, pues como estamos trabajando un poquito más de elementos matemáticos, pues nos va a interesar representarlos de una manera un poco más comprensible, como una pareja ordenada. Estamos en matemática, también se le llama un vector a un conjunto de números. Si yo tengo pues un número, es un escalar. Si tengo dos números juntos, pues es un vector. Si tengo tres números, es un vector tridimensional. Si tengo cuatro elementos, pues sería un vector tetradimensional y un vector pentadimensional y así sucesivamente, ¿no? La matemática y sus dimensiones más altas que nosotros no podemos comprender. Esto de aquí entonces es un vector que me indica la cantidad de unidades que me muevo de forma horizontal y la cantidad de puntos que me muevo de forma vertical partiendo desde la cola del vector. ¿Estamos? Desde la cola del vector me muevo 4 unidades horizontalmente y 2 unidades verticalmente para trazar el vector. Y aquí nos estamos moviendo entonces desde este punto, desde el punto inicial hasta el punto final. Y quiero que noten algo bien importante y es que en este vector no estamos indicando cuál es el punto inicial. Eso es bien importante porque esto resulta entonces que este vector realmente no tiene una ubicación para existir. Este vector puede estar ubicado pues en cualquier parte. Yo puedo, por ejemplo, iniciarlo desde aquí y sigue siendo el mismo vector porque vean que a partir de la cola me muevo 1, 2, 3, 4 unidades y 1, 2 unidades hacia arriba. Es exactamente el mismo vector. Podemos, por ejemplo, ponerlo aquí también, de tal manera que pueda intersectar, por ejemplo, el eje X y es el mismo vector. 1, 2, 3, 4 unidades y 2 unidades. Por lo tanto, un vector va a ser ese elemento un segmento de recta, un segmento dirigido, estamos, que no tiene un punto inicial. Estamos, no necesariamente tiene que tener un punto inicial. Si hablamos de vectores tridimensionales, pues la idea sería muy parecida. Supónganse, vamos a insertar aquí nuestro plano tridimensional. Vamos a ver, más o menos este, vean. Vamos a hacerlo pequeñito. Y vamos a poner aquí espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No está escala. Porque no me sale bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, imagínense que tenemos aquí un vector que va a ser una terna que va a tener, por ejemplo, las componentes 2, 1, 3. Este es un vector, y recuérdense, un vector tiene cualquier punto de partida. Siempre que cumpla con desplazarse desde su punta, desde su cola hasta su punta, las unidades que yo estoy indicando, pues va a ser el mismo vector. Entonces, supongamos que nosotros partimos del origen, ¿no? Entonces, este vector me dice, me voy a mover 2 unidades en el eje X. Entonces, como recordamos, este es el eje X, este va a ser nuestro eje Y y esto es nuestro eje Z, aunque es arbitrario también. Vamos a ver más adelante que las ubicaciones de los ejes pues puede variar. Entonces, este punto que yo he colocado aquí va a representar la cola del vector. Y de la cola del vector me voy a mover 2 unidades en X, 1 unidad en Y y 3 unidades en Z. Entonces, miramos. Me voy a mover 2 unidades en X. Me voy a mover 1 unidad en Y. Y me voy a mover 3 unidades en Z. Por lo tanto, este vector que yo estoy dibujando es el vector que va aquí. Ese es el vector en el que nos hemos desplazado 2 unidades en X, 1 unidad en Y y 3 unidades en Z. ¿Estamos? Esto de que he dibujado aquí, por supuesto que no se ve tan bien, es el vector A. ¿Estamos? De manera tridimensional. Los vectores entonces son esos, segmentos dirigidos, ¿sí? O trozos de recta dirigidos, cuyo punto de partida no existe. Podemos ubicarlo en cualquier punto, a menos que nosotros digamos pues en qué punto queremos que parta, el vector va a tener un punto de partida. De lo contrario, va a ser un segmento ubicado que se puede ubicar en cualquier punto. ¿Estamos? De tal manera entonces que nosotros podríamos ver nuestro vector de un modo bien curioso. Un vector A simplemente serían los movimientos que tienen X, los movimientos que tienen Y, si es un vector bidimensional o un vector en el plano. O podría ser un vector tridimensional o en el espacio si nosotros indicamos cuánto nos movemos en X, cuánto nos movemos en Y y cuánto nos movemos en Z. ¿Sí? Esto sería en el espacio. Recuérdense que hablamos en el plano cuando hablamos XY y en el espacio cuando tenemos los tres ejes coordenados en el espacio.
¿Estamos? Entonces un vector, pues ya no volvemos a repetir. Ya conocemos bien a qué se refiere. Simplemente me habla de desplazamientos de un punto inicial hasta un punto final. Un elemento importante de los vectores es a lo que llamamos magnitud de un vector. La magnitud simplemente es esa longitud que tiene el vector, es decir, cuánto mide desde aquí hasta acá el vector. Y esto es bien sencillo porque simplemente lo podemos hacer pues utilizando como siempre el teorema de Pitágoras. Sería, por ejemplo, pues esto un cateto, esto otro cateto y este el tercer cateto, ¿no? Entonces a cuadrado más b cuadrado me da c cuadrado. Y vamos a representar simbólicamente a la magnitud del vector mediante dos barras. ¿Sí? Dos barras encerradas entre el simbolismo de un vector, pues me habla de que estamos hablando de la magnitud del vector, es decir, cuánto mide ese vector. ¿Estamos? Y pues simplemente sería aquí la raíz cuadrada de las componentes. Pero algo bien importante que no les mencioné es que estos valores de aquí se conocen como componentes del vector. ¿Estamos? Estos elementos de aquí son las componentes del vector. Esta es la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Si es un vector en el plano, la componente en X y la componente en Y. Por lo tanto, la magnitud de un vector se obtiene simplemente al calcular la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Esto sería en el plano, es decir, si tenemos vectores en dos dimensiones. Y si estamos hablando de vectores tridimensionales, entonces sería el cambio en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado más la componente en Z al cuadrado. Hablamos de componentes. ¿Vean? Estos elementos son las componentes del vector. Son los elementos que componen el vector, por así decirlo. ¿Estamos? A eso lo llamamos entonces nosotros magnitud de un vector. ¿Estamos? Magnitud de un vector. Ahora, si nosotros tenemos dos puntos en los que queremos construir un vector, pues podemos hacerlo fácilmente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a poner aquí construcción de un vector entre dos puntos. Construcción de un vector entre dos puntos. Si nosotros tenemos dos puntos, por ejemplo un punto P que tiene coordenadas x1, y1 y tenemos coordenadas Q, por ejemplo coordenadas x2, y2, entonces podemos construir un vector que va a ir, por ejemplo, del punto P al punto Q o un vector que va a ir del punto Q al punto P. Aquí hay que notar que no es lo mismo calcular un vector u obtener un vector que va de P a Q que un vector que va de Q a P. Porque los vectores están orientados. Entonces, si yo les digo muévanse en la dirección del vector, pues ustedes se pueden mover en esta dirección. Pero si el vector está apuntando en la otra dirección, pues nos tenemos que mover en la dirección que el vector apunte. Los vectores ubican, me dan dirección. Por lo tanto, el vector PQ no es lo mismo que el vector QP. Entonces, si nosotros hablamos del vector P a Q, sería ese vector en el que nosotros nos vamos desde P hacia Q. ¿Bien? Desde P hacia Q. Por lo tanto, ese vector PQ sería el vector en el que nosotros restamos el punto final menos el punto inicial. En este caso, vean, Q es el punto a donde vamos, P es el punto de donde venimos, entonces sería, para este caso, x2, que es la coordenada final, menos x1, que es la coordenada inicial, coma, y sub 2 menos y sub 1, que representan pues otra vez los cambios, ¿no? Y ojo, porque no es lo mismo el vector QP, porque el vector QP es aquel vector en el que nosotros vamos desde el punto Q hacia el punto P. Como vamos del punto Q hacia el punto P es el punto final, y entonces en este caso me quedaría x1 menos x2, y1 menos y2, ¿sí?
Recordemos siempre que este va a ser el punto final y este va a ser el inicial. Y siempre restamos final menos inicial. ¿Sí? Aquí tendríamos que este es el final y este sería el inicial. ¿Sí? PQ o QP son dos vectores que tienen posiblemente la misma magnitud, pero no tienen la misma dirección. No tienen la misma dirección. Supónganse que nosotros tenemos aquí, como ejemplo muy básico, supónganse que tenemos aquí un punto P que tiene coordenadas menos 4, menos 1. Y el punto Q que tiene coordenadas 1,2. Entonces, si yo quiero calcular el vector, PQ, yo sé entonces que voy desde P hacia Q. Por lo tanto, Q es el punto de llegada, el punto final. Entonces, en este caso sería 1 menos 2, no, 1 menos 4, y 2 menos 1. Lo que me da un vector que tiene 1 menos por menos da más, 1 más 4 que es 5, 2 menos por menos da más, entonces 2 más 1 es 3. Y aquí tendríamos entonces pues, el vector que me dice que a partir del punto P me tengo que desplazar 5 unidades en X y 3 unidades en Y para llegar al punto Q. Eso me está diciendo, ¿ven? A partir del punto P me muevo 5 unidades en X y me muevo 3 unidades en Y para llegar al punto Q. Sin embargo, si yo construyo el vector QP, entonces estoy diciendo que ahora voy desde el punto Q hasta el punto B. Lo que me indicaría entonces que en este caso sería de punto final menos punto inicial, sería menos 4, menos 1, menos 1, menos 2. Lo que me daría menos 4, menos 1, menos 5 y menos 3. Vean que del punto Q para llegar al punto P me tengo que mover menos 5 unidades, o sea, a la izquierda o en la dirección negativa de X 5 unidades y en la dirección de Y negativo 3 unidades para ir del punto Q hacia el punto P. Eso me están indicando los vectores. Ahora tengo segmentos dirigidos. No es lo mismo QP que PQ. ¿Estamos? Ojo con eso. Por supuesto, la distancia entre los puntos PQ y QP sigue siendo la misma, pero el vector que une esos puntos ya no lo es. Y tenemos que considerar esa dirección que el vector nos está dando. ¿Estamos? Lo mismo pasaría si tuvieran 3 dimensiones. Supónganse que tengo un punto tridimensional con coordenadas 4, 0, menos 2 y un punto Q con coordenadas 4, 2, 1. Pues entonces el vector PQ sería aquel vector que va desde el punto P, me voy al punto Q. En este caso, pues a ver qué me dicen. Si lo pudieran colocar allí en los comentarios, en el chat. ¿Qué resto? ¿Resto las coordenadas de Q a las coordenadas de P o resto las coordenadas de P a Q? Es decir, hago 4 menos 4, 0 menos 2, menos 2 menos 1 o 4 menos 4, 2 menos 0, 1 menos 2. La respuesta sería Q menos P o P menos Q. Piensen ahí un 5 segundos y lo escriben, por favor, para ir verificando su conocimiento y para ponerse a prueba a ustedes mismos y yo se los digo en 5 segundos. Si dijeron que vamos a tener que restar las coordenadas Q menos P, están en lo cierto, porque vamos a restar siempre del punto final al punto inicial. Entonces, en este caso me quedaría 4 menos 4, pues 0. 2 menos 0, 2. Y 1 menos menos 2 me da 3. Por lo tanto, el punto PQ, 1 menos menos 2, sí, sería aquel vector que tiene coordenadas 0, 2, 3. ¿Estamos? Significaría que a partir del punto P yo me tengo que mover 0 unidades en X, 2 unidades en Y y 3 unidades en Z para poder llegar al punto Q. ¿Estamos? Y ahí tenemos entonces la construcción de un vector entre dos puntos. ¿Estamos bien con esa primera información? Ojo, porque solo estamos dando elementos así bien iniciales. ¿Qué es la magnitud del vector? Pues es la longitud del vector. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la longitud o la magnitud del vector? Pues simplemente con la suma de los cuadrados de las componentes en raíz cuadrada me da eso que es la longitud. Las componentes del vector son esos elementos que me indican cuánto es el movimiento en el eje X, en el eje Y y en el eje Z si son vectores en el espacio. ¿Estamos? Los vectores pues son simplemente vectores columna o vectores fila
en el que para diferenciarlos, pues simplemente le colocamos aquí una especie de paréntesis angulares. Sí, ya no son cuadrados, ya no son redondos, perdón, sino son una especie de paréntesis angulares. Ahí estamos entonces con esta primera parte de información. Los vectores al ser segmentos de recta, matemáticamente al ser pares de números o ternas de números, pueden operarse. Las operaciones entre vectores pues también generan pues, cambios diferentes en la geometría de lo que representan los vectores. Supónganse que nosotros tenemos aquí dos vectores. Por ejemplo, un vector con componentes a sub 1, a sub 2 y un vector b con componentes b sub 1, b sub 2. Por lo tanto, nosotros podemos sumar los vectores, ¿sí? O sumar o restar dependiendo de la operación. Si nosotros simplemente lo que hacemos pues, es sumar los vectores de esta manera. Como los vectores son pequeñas matrices, nosotros ya aprendimos a sumar matrices. Dijimos que las matrices, para poderlas sumar, tienen que ser del mismo tamaño. Lo mismo va a pasar aquí. Si yo tengo una matriz aquí de 2 por 1, no es cierto, de 1 por 2 y otra matriz de 1 por 2, pues simplemente sumamos porque son del mismo tamaño. ¿Y qué hacemos para sumarlos? Pues simplemente a sub 1 más b sub 1, a sub 2, más b sub 2. Ahí tenemos entonces la suma de los vectores. Geométricamente hablando, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros sumamos los vectores? Vean que sumar vectores es simplemente pues, sumar las componentes de sus vectores. Si yo tengo aquí un vector que tiene componentes A1, B1, por ejemplo, pensemos que es este vector, vean, que tiene punto inicial en el origen, y le quiero sumar, vean, vamos a suponer que esto es A1 y esto es A2, y le quiero sumar el vector B1 y B2, entonces ese vector B1, B2 lo vamos a colocar en la punta de este nuevo vector. Vamos a poner aquí, por ejemplo. Y este va a ser el vector B. Entonces vean que esta distancia de aquí es equivalente a 1 y esta distancia de aquí es equivalente a A2. Mientras que esta distancia de aquí es equivalente a B1 y esta distancia de aquí es equivalente a B2. Por lo tanto, yo aquí he creado un nuevo vector que vamos a llamar un vector C, cuyas componentes son A1 más B1, A2 más B2. Por lo tanto, las componentes de ese vector A1 más B1 pues serían A1 más B1, vean, y sus componentes en Y serían A2 más B2. Por lo tanto, nosotros creamos aquí un nuevo vector que parte de la cola del primer vector y llega hasta la punta del primer vector si nosotros los colocamos uno tras otro. Este sería entonces el vector llamado A más B. Entonces, la suma de un vector me genera un nuevo vector, ¿sí? Si nosotros tenemos 2, 3, 4, 5, 6 vectores, pues la suma de esos vectores sería geométricamente ir colocando los vectores seguidos hasta encontrar el último, unir esos segmentos de recta desde el primero, la cola del primero, hasta la punta del último, y ahí tendríamos el vector, que sería la suma de todos esos vectores. ¿Estamos? Así de fácil se suman los vectores. Los vectores también se pueden multiplicar, pero pues vamos a empezar con multiplicaciones sencillas, que sería la multiplicación de un vector y un escalar. Y esto ya lo aprendimos en matrices. Dijimos que pues cuando nosotros multiplicamos una matriz con un escalar, pues simplemente multiplicamos cada uno de los elementos de la matriz con el escalar que lo estamos multiplicando. Lo mismo va a pasar aquí. Si yo tengo aquí una matriz A, cuyas componentes son A1, A2, hablamos en 2 dimensiones, ¿no? También aplica para 3 dimensiones. Entonces, si yo tomo un escalar, C, y lo multiplico por el vector A, lo que voy a hacer simplemente va a ser multiplicar el escalar con cada una de las componentes de este vector. ¿Qué cambios geométricos ocurren en un vector cuando nosotros lo multiplicamos por una constante?
Pues supónganse. Bueno, vamos a hacer algo, miren. Les voy a mostrar algo antes de dibujar. Primero, para ver esto, pues supónganse que nosotros calculamos la magnitud del vector A. Pues fácil, la magnitud del vector A sería la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Y ahí está. ¿Y qué pasa si calculo la magnitud del vector C por A? Pues en este caso sería C cuadrado por A1 cuadrado más C por A2 al cuadrado. Así, ¿verdad? Y vean que C, como es el mismo valor, es un escalar, entonces le puedo sacar factor común y extraerlo de la raíz para que me quede C por la raíz de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Por lo tanto, vean, cuando yo multiplico una constante o un escalar por un vector, lo que estoy haciendo es modificar su longitud, porque dijimos que la magnitud de un vector me decía cuánto mide ese vector. Y si este vector, vean, esto es lo que mide, cuando nosotros multiplicamos ese escalar por este vector, se modificó su magnitud. Y ven que se ha modificado por una constante c. O sea que, por ejemplo, si esta constante es 2, significa que el vector ahora mide el doble de largo. Si esta constante fuera 3, el vector mide triple de largo. Si esta constante fuera un medio, entonces el vector mide ahora la mitad de lo que medía. Por lo tanto, yo podría aquí dibujar el vector A, por ejemplo. Y si suponemos que C es mayor que A, entonces aquí, vean, sobre ese nuevo vector, vamos a ver si lo puedo dibujar, sobre ese nuevo vector, sobre ese antiguo vector, perdón, me quedaría el nuevo vector que se llamaría C por A. ¿Estamos? Entonces, multiplicar una constante por un escalar lo que hace es modificar la longitud de ese vector. Modificamos la longitud. Si esa constante es mayor que 1, entonces el vector se hace más largo. Si esa constante es menor que 1, el vector se hace más pequeño. Si esa constante es negativa, entonces lo que nosotros estamos haciendo es cambiar de sentido el vector. A eso le llama el sentido. El vector antes iniciaba ya, ahora ha cambiado su dirección, ¿sí? A lo largo de la misma línea de dirección, pero en sentido opuesto, ¿sí? Cambió su sentido. ¿Estamos? El multiplicar entonces un vector por una constante menor que 0 lo que hace es cambiarle el signo. Entonces lo vamos a colocar aquí, ¿no? Si C es mayor que 1, sí, el vector aumenta de longitud C veces. Si es 2, por ejemplo, 2 veces, no. Si es 3, 3 veces. Si C es menor que 1, pero mayor que 0, el vector disminuye de longitud en un factor C. Por ejemplo, como les decía, si multiplicamos por un medio, pues entonces el vector se reduce a la mitad. Si multiplicamos por un décimo, el vector mide ahora la décima parte. ¿Y qué pasa si C es menor que 0? Entonces el vector cambia de sentido. Y longitud también, por supuesto, ¿no? Porque si lo multiplico, por ejemplo, por menos 2, cambió de sentido y ahora apunta en la otra dirección 2 veces, ¿no? Con 2 veces de longitud sería. ¿Estamos? Podríamos afirmar que si C es negativo, entonces aquí quedó el vector, ¿no? C por A, si C es menor que 0. ¿Estamos? Multiplicar entonces un vector por una cantidad negativa, por un escalar negativo, hace que el vector cambie de sentido. ¿Estamos? Eso es bien importante aquí en la suma de vectores porque si hubiera restado, es como que estuviera multiplicando por menos 1 este vector. Entonces, en lugar de apuntar en esta dirección, cambia de sentido y apunta en esta dirección. Y la suma, o que sería la resta, apunta en la dirección contraria. Eso es bastante geométrico. ¿Estamos? Practicamos esta idea entonces pues con un conjunto de operaciones sobre vectores, que sería nuestro ejemplo número 1 ya de manera normal.
El conjunto de ejercicios del 19 al 22 me dice, determine A más B, 4A más 2B, la magnitud de A y A la magnitud de A menos B. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces pues, los vectores. El 19 vamos a resolver. Entonces, pues hagámoslo por incisos. Hagamos primeramente la operación A más B. Vean que aquí el problema, o el libro lo muestra estos como con letra en negrita, ¿no? Yo como no puedo escribir en negrita porque pues me costaría mucho estar cambiando de punto en el lápiz, pues lo único que vamos a hacer es colocarle una línea. Así diferencio los escalares de los vectores. Entonces, pues A más B es bien fácil porque lo único que tengo que hacer es sumar las componentes. En este caso, pues menos 3 más 9 serían 6. Y 4 menos 1 serían 3. Y ahí tengo entonces la suma de esos vectores. Bien fácil. El siguiente problema me dice 4A más 2B. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener el vector 4 veces A. El vector 4 veces A sería multiplicar por 4 cada una de las componentes del vector. Es decir, que me crea ahora un vector que sería menos 12 y 16. Y vean, más 2B. Entonces aquí yo tendría que multiplicar 2 por B. Y me quedaría 2 por B, sería 2 por 9, 18. Y 2 por menos 1, menos 2. ¿Por qué 2 por menos 1 y 2 por menos 9? Porque 2 por las componentes del vector B, que es el que estoy multiplicando. Y ahora, como dice 4A más 2B, entonces 4A más 2B simplemente sería la suma de esos dos vectores nuevos que tengo aquí. Menos 12 más 18 me da 6 y 16 menos 2 me da 14. Y aquí tenemos entonces el resultado de lo que el problema me estaba pidiendo, que es 4A más 2B, y aquí arriba, pues que estaba fácil, A más B. Vamos con el inciso C, lo vamos a hacer aquí a la par. El inciso C me pide la magnitud del vector A. ¿Y cómo calculamos una magnitud? Pues muy fácil. Dijimos que la magnitud de un vector simplemente era la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. En este caso, pues entonces sería menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. 9 más 16 25 y la raíz de 5 y la raíz de es 5. Y aquí tenemos entonces la magnitud del vector A. Y el inciso D me pide que calcule la magnitud, vean porque está en barras, de la resta de los vectores A menos B. Vean entonces que estoy multiplicando el vector por menos. Al multiplicarlo por menos significa que el vector está cambiando de sentido. Entonces voy a escribir aquí A, el vector A, que es simplemente el vector menos 3,4, y el vector menos B. Este vector menos B sería ahora el vector menos 9,1. O sea que, por ejemplo, en vez de moverse en esta dirección, ahora se está moviendo en dirección opuesta. Eso hace multiplicar un escalar por un vector por un escalar negativo. Y ahora, pues aquí vamos a poner A menos B. Esto simplemente sería la suma de estos, ¿no? Menos 3 menos 9 sería menos 12. Y 4 más 1 sería 5. O si lo quieren ver, pues entonces restamos componentes, ¿no? Menos 3 menos 9, menos 12 y 4 menos menos 1, pues me da 5. El problema pide la magnitud de esto. Entonces la magnitud de la resta de los vectores sería la raíz cuadrada de menos 12, todo esto al cuadrado, más 5 al cuadrado. 12 al cuadrado, menos 12 al cuadrado es 144 y 25 al cuadrado es 25. 144 más 25 me da como resultado 169 y la raíz de 169 me da 13. Por lo tanto, entonces, la magnitud de la resta de los vectores A y B me da como resultado 13. Y ahí tenemos entonces bien sencillas las operaciones entre vectores. Un elemento bien importante de los vectores es a los que se le conoce como vectores unitarios. Y como su palabra lo dice, unitarios, pues habla de unidad. Resulta que un vector unitario es aquel vector cuya magnitud es 1. Entonces vamos a poner aquí, ¿qué es un vector unitario? Es un vector cuya longitud es 1. ¿Estamos? Los vectores unitarios, pues difícilmente lo vamos a encontrar como tal, pero hay algunos vectores unitarios que nosotros ya conocemos y que como a veces no estamos tan familiarizados y llamarlos como vectores unitarios. Supónganse que tengo este vector A, que tiene componentes coseno del ángulo, seno del ángulo. Esto es un vector unitario. ¿Cómo lo sé? Pues calculemos su magnitud. Vean que calculemos la magnitud de A. Sería la raíz cuadrada del coseno cuadrado del ángulo más
seno cuadrado del ángulo. Y por identidad pitagórica, nosotros sabemos que el coseno cuadrado de cualquier ángulo más el seno cuadrado de cualquier ángulo siempre es 1. Por lo tanto, esto sería la raíz cuadrada de 1, y es 1. Por lo tanto, esto es un vector que tiene magnitud 1. ¿Estamos? Eso es un vector que tiene magnitud 1. Los vectores unitarios entonces son eso, vectores cuya longitud es 1. ¿Cómo calcular un vector unitario? Pues bien fácil. ¿Por qué? Porque si un vector unitario es aquel vector cuya longitud es 1, cuya magnitud es 1, estamos hablando de que los vectores unitarios son aquellos vectores que tienen de longitud una unidad. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un vector que tiene 2 unidades? ¿Qué tengo que hacer para que mida una unidad? Pues lo tengo que multiplicar por un escalar. Ya aprendimos eso. Un escalar que haga que su longitud, en lugar de ser 2, pues sea 1. Entonces, vamos a escribir aquí que supongamos que nosotros tenemos un vector cualquiera, un vector A, cuya magnitud es diferente de 1. Pensemos por un momento que la magnitud de este vector A pues es 15. La pregunta sería, ¿por cuánto tendría que multiplicar yo este vector para que ahora mida 1? Pues lo tengo que multiplicar por 1 dividido 15. ¿Por qué? Porque el vector mide 15, ¿no? Así entonces 15 dividido 15 pues me da 1. Y 15 es la magnitud propia del vector. Entonces, si este vector es un vector cuyas componentes son cualquiera, es un vector no unitario, entonces un vector unitario que apunte en la dirección de A, de A, es, voy a poner aquí, si A es un vector no unitario, entonces un vector unitario lo vamos a representar con la letra U, ¿sí? De unitario, y lo que voy a hacer es multiplicar el vector, ¿sí? De tal manera de que garantice que la magnitud de este vector sea 1. Pues lo voy a multiplicar por 1 dividido, vean, otra vez. Si tenemos un vector que mide 2 y yo quiero que ahora sea un poco más corto, de tal manera que mida 1, entonces yo lo tengo que multiplicar por 1/2. Si el vector mide 15, yo tengo que multiplicarlo por una cantidad de tal manera que ahora mida 1, o sea, por un quinceavo. Por lo tanto, lo tengo que multiplicar por 1 dividido la magnitud del vector. Por lo tanto, un vector unitario en la dirección del vector A es simplemente el vector A dividido la magnitud de ese mismo vector. ¿Estamos? Y así nosotros calculamos un vector unitario. ¿Estamos? Un vector unitario. Hagamos un ejemplo para que ustedes vean que no les estoy mintiendo acerca de cómo funciona esto. Vean este problema. Dice, determine un vector unitario que tenga la misma dirección que el vector dado. Pues según lo que acabamos de aprender allá, un vector unitario que apunte en la misma dirección de un vector dado, pues es simplemente el vector dividido la magnitud de ese vector. Supongamos que para este caso, pues el vector que nosotros estamos calculando es el vector A, que tiene componentes bueno. Vamos a tener que regresar, porque quiero mostrarles bien que aquí hay una nomenclatura diferente. Ya llegaremos a ese ejemplo en su momento. Me faltó algo aquí. Ustedes disculpen que tenga que regresar así tan abruptamente y ya metido en el problema. Hay vectores unitarios bien específicos que son muy útiles cuando nosotros trabajamos problemas que nos van a permitir simplificarlos y manejarlos como que fueran algebraicos, ¿sí? Los vectores se pueden trabajar de forma algebraica si nosotros utilizamos estos elementos que se conocen como vectores unitarios. Hay un vector unitario, es decir, que mide 1, que se llama I. Este vector unitario I va a ser aquel vector cuya componente en X es 1 y el resto de sus componentes es 0. De tal manera de que si yo le calculo la magnitud al vector I, pues este vector pues tiene una componente, una magnitud 1. Porque 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 1. Otro vector unitario bien importante es el vector unitario J, que tiene componentes 0 en X, 1 en Y
y 0 en z. De tal manera que también la magnitud del vector unitario en j pues es 1. ¿Sí? Y tenemos un vector más, que es el vector k, que tiene componentes 0 en x, 0 en y y 1 en z, que tiene la característica también de que su magnitud pues es 1. Si nosotros dibujáramos aquí un sistema coordenado tridimensional, solo que es muy grande, y pensáramos que este es el eje x, que este es el eje y y este es el eje z, entonces los vectores unitarios y sería aquel vector que apunta en la dirección de x. El vector unitario j sería aquel vector unitario que apunta en la dirección de y. Y el vector unitario k es aquel vector unitario que mide 1 y que apunta en la dirección de z. Este es el vector unitario y, ese es el vector unitario j y ese es el vector unitario k. Vectores bien importantes. ¿Por qué son importantes? Porque me permiten representar vectores de forma algebraica. ¿Cómo? Supónganse que nosotros tenemos aquí un vector tridimensional, hablemos ahora de vectores tridimensionales, que tiene componente 2,1,3. Uy. Resulta que este vector nosotros lo podemos representar de otra forma. Yo puedo escribir este vector utilizando vectores unitarios, escribiendo que este es el vector 2i más 2, perdón. Cambiémosle la componente a este para que sea un número diferente de 1, para no confundirnos. 4. Más 4j más 3k. Esto de aquí es igual a esta expresión de aquí, pero ustedes me dicen, pero lo que pasa no puede ser, ingeniero, porque esto de aquí es un vector y esto de aquí pues es un polinomio en términos de i, j y k. Tenemos variables, no es lo mismo. Esto ya no es un vector porque no tiene componentes. Pues resulta que sí, porque de acuerdo a lo que vimos, i pues es un vector. Y si nosotros operamos esto, vean, entonces esto sería lo mismo, o reescribimos o representamos a los vectores y como vectores. Esto sería 2 multiplicado por el vector 1,0,0 más 4 por el vector 0,1,0, que es el vector j, ¿no? Más 3 multiplicado por el vector k, que es el vector 0,0,1. Si yo multiplico el escalar por el vector, que ya dijimos que es simplemente multiplicar el escalar por cada elemento, me queda aquí el vector 2,0,0 y aquí me quedaría el vector 0,4,0 y aquí me quedaría el vector 0,0,3. Y la suma de los vectores, como son vectores del mismo tamaño, entonces yo podría escribir aquí, vean, 2 más 0, 2 más 0, 2. ¿Cómo? 0 más 4 más 0, pues es 4. Y 0 más 3, pues es 3. Y nos damos cuenta entonces que la escritura de los vectores auxiliándonos de los vectores unitarios me llevan exactamente al mismo vector por el que inicié. Por lo tanto, esta es una forma algebraica, entre comillas, de poder representar un vector. ¿Estamos? Por lo tanto, no se aflijan si a veces vamos a trabajar vectores con componentes o vectores auxiliándonos de los vectores unitarios principales. Va a ser diferente, no va a ser diferente los procedimientos, van a ser exactamente lo mismo. Entonces ahora sí, perdonen, voy a regresar a mi ejemplo número 2. El problema me dice determina un vector unitario que tenga la misma dirección que el vector dado. Y ya vimos que este vector entonces se representa con vectores unitarios. Si ustedes no lo quieren ver así, vean, podemos escribir que el vector A es el vector menos 5 en I, más 3 en J, menos K. Podemos ver este vector en forma de componentes escribiéndolo menos 5, 3, menos 1. Es el mismo vector, ¿estamos? Entonces, de acuerdo a la teoría de vectores unitarios, un vector unitario va a ser aquel vector A dividido la magnitud del vector A. El vector A ya lo tengo, pero me hace falta su magnitud. Entonces, calculémosle la magnitud. Por lo tanto, aquí la magnitud del vector A sería la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 9 al cuadrado. No, ¿por qué 9? Más 1 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. Entonces 25 más 9 es 34. Y 1 al cuadrado es 1. Entonces es 35. Por lo tanto, aquí me quedaría la raíz de 35. Y vean que el vector no mide 1. Porque si fuera unitario, pues aquí me hubiera tenido que dar 1. No es unitario. Por lo que la teoría me dice que el vector unitario que apunta en la misma dirección de A sería este vector A
que sería el vector con componentes. Vamos a ver. El vector menos 5, 3, menos 1, multiplicado por 1 dividido la magnitud, que es raíz de 35. Y como ya bien sabemos, pues multiplicar un vector por un escalar es simplemente multiplicar el escalar por cada una de las componentes del vector. Por lo tanto, este vector unitario sería el vector menos 5 dividido raíz de 35, coma 3 dividido raíz de 35, menos 1 dividido raíz de 35. Si lo queremos escribir en componentes, o si lo queremos escribir utilizando vectores unitarios, pero sería entonces menos 5 raíz de 35 en i, más 3 raíz de 35 en j, menos 1 dividido raíz de 35 en k, que sería lo mismo, ¿no? ¿Y cuál sería la magnitud de este vector? ¿De verdad mide 1? Porque no parece. Pues comprobemos. Saquémosle aquí rápidamente su magnitud ya usando la calculadora. Aquí me quedaría 5 dividido, 5 dividido raíz de 35. Todo esto al cuadrado. Más 3 dividido raíz de 3 dividido la raíz de 35 al cuadrado. Más 1 dividido la raíz de 35. Todo esto al cuadrado. Y le calculamos su magnitud y me da efectivamente 1. Como esperábamos entonces, la expresión que he calculado aquí, pues efectivamente es un vector unitario. Vamos con un ejemplo más. Este ejemplo número 3 me dice, determina el vector con la misma dirección que 6,2, menos 3, pero con longitud 4. Es un problema muy parecido al anterior, porque el anterior me decía, pues determina un vector con la misma dirección que un vector dado, pero que sea unitario. Pero no, ahora me piden que sea 4. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues fácil. Vamos a hacer que este vector sea unitario, y al ser 1 simplemente lo vamos a multiplicar por 4 para que su magnitud sea 4, ¿verdad? Entonces, primeramente, pues vamos a identificar que el vector tiene componentes 6,2, menos 3. La magnitud de este vector sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Sigo haciendo mal mi 3, miren, creo que voy a hacer planas. Entonces aquí me quedaría raíz de 36 más 4 más 9. Y esto me da 7. Entonces la magnitud de este vector es 7, no es unitario. El vector que sí es unitario sería entonces aquel vector que sería 1 dividido 7 multiplicado por 6,2, menos 3. Este vector unitario entonces sería el vector unitario con componentes 6 séptimos, 2 séptimos, menos 3 séptimos. ¿Comprobemos? Pues comprobemos. Sería 6 séptimos al cuadrado más 2 séptimos al cuadrado más 3 séptimos al cuadrado, lo que me da 1, y ya es unitario. Pero ahora quiero que este vector unitario pues apunte tenga longitud 4. Entonces, pues este vector 4 veces el vector unitario que he calculado sería 6 por 4, 24 séptimos. 2 por 4 es 8 séptimos. Y menos 3 por 4 sería menos 12 séptimos. Comprobemos que sea cierto. Vamos a ver, aquí me quedaría 24, aquí me quedaría 8 y aquí me quedaría menos 12. Y el resultado me dice que el vector pues efectivamente mide 4. Entonces aquel vector unitario que apunta en la misma dirección que este vector, pero que tiene una longitud 4, es el vector con estas componentes de por aquí. Así terminamos entonces nuestro ejemplo número 3. Muy bien, con eso entonces terminamos nuestra clase del día de hoy. Perdonen por el tiempo que les robé, me emociono mucho con estos temas. Les deseo un buen día, cuídense mucho y nos miraremos entonces en nuestra siguiente sesión. Que estén bien. Audio Jungle.